Buenos días a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando el quinto domingo de Cuaresma. Y vamos a orar de manera en especial por todas las situaciones difíciles por las que hemos estado pasando, por todas aquellas personas que han sido afectadas por esta epidemia del coronavirus y porque, todo se solucione de una manera favorable para todo mundo. Y para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la esclavitud, de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Cristo de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por la obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús le dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús,
Profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Señor Jesús. Hermanos y hermanas, tenemos hoy en este día este evangelio que todos conocemos, el evangelio en el cual se nos habla de la resurrección, de Lázaro. Y bueno, a veces las acciones, a veces las palabras y a veces las acciones de Jesús pueden resultar confusas e incomprensibles. Pero nunca hay que quedarse confundido, ¿verdad?, sin tratar de entender, porque la confusión y la falta de entendimiento sobre las personas y las situaciones pueden provocar muchos malos entendidos y problemas. Y en cuanto a Jesús, porque estamos hablando del Hijo de Dios, pues todas sus acciones y todas sus palabras tienen significado, el cual siempre hay que tratar de entender. Entonces, por eso hay que pedir siempre al Espíritu Santo que nos ayude a entrar en la inteligencia de las palabras y las acciones de Jesús. Entonces, hoy tenemos en este evangelio a estas 2 mujeres, Marta y María, que están sufriendo por la muerte de su hermano, el hermano al que amaban, Lázaro. Entonces tenemos como que mucho drama, mucha tensión. Y entonces también tenemos por otro lado a Jesús, ¿no? A Jesús que le avisan con tiempo que es aquel al que ama está enfermo. Es decir, con suficiente tiempo como para que lo pudiera salvar, de morir. Y sin embargo, ¿verdad?, cuando ya llega el momento, cuando ya Jesús sabe que Lázaro ha muerto, dice estas palabras. Dice: me alegro por ustedes, ¿verdad?, de no haber estado ahí, para que crean, ¿verdad? Y entonces parece ser que creer, claro, esto solo Jesús lo puede hacer. Jesús puede tomar su tiempo, porque pues, al fin y al cabo Jesús es Dios. Pero creer aquí parece ser la palabra clave, creer. Entonces, ¿creer en qué o creer en quién? Claro, creer en Jesús, creer que no solo Jesús es el Hijo de Dios, sino que es Dios también. Creer que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de la vida o Señor de la vida y de la muerte. Creer en eso. Entonces Jesús tiene frases que nos ayudan a ver esto, a creer en esto, a entenderlo. Por ejemplo: yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy de mi propia voluntad, y tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Habla Jesús de su propia vida, ¿verdad?, al momento de que va a entregar su vida. Y entonces lo importante aquí, ¿verdad?, sería no tanto la resurrección de Lázaro. No me malentiendan, claro que es importante, pero no tanto, ¿verdad?, porque es más importante lo que Jesús dice después, ¿verdad?, a Marta. Le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo
y cree en mí, no morirá para siempre. Y pregunta Jesús a Marta, ¿crees tú esto? Es decir, el acto de fe. Es decir, Marta tiene que hacer un acto de fe. Entonces, una vez más, lo importante que es para nosotros, la cuestión de la fe. Pensamos mucho en eso, lo damos por un hecho de que creemos y ya, ¿no? Pero creer implica mucho. Creer implica ah, vivir de acuerdo con lo que se cree. Entonces, bueno, podría decir muchas cosas, pero en realidad en una homilía, en una misa en la cual nos cuentan el tiempo, no se puede decir mucho, pero creer es algo importante y es tan importante, ¿verdad?, que voy a citar a Santiago. La carta de Santiago a mí me gusta mucho porque habla precisamente de esto, del realismo de la fe. Es decir, no basta creer, ¿no? Hay que mostrar mi fe, manifestar mi fe, traducir mi fe en obras y en obras bien concretas. Y yo creo que la obra en la cual, ¿verdad?, el Señor nos invita a entrar, a trabajar, es nuestra propia conversión, ¿no? Bien importante. Entonces dice Santiago en su carta, en el capítulo número 2, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Una vez más, vemos que la fe por sí sola no hace nada. La fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Una vez más, yo creo que esto es suficiente como para mostrarnos la realidad, el valor y la importancia de la fe. El valor de la fe, San Pedro dice en la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 1, dice, la fe es más preciosa que el oro perecedero, verificado por el fuego. Una vez más, el valor de la fe y la importancia de la fe. Si tú dices que crees, bueno, una vez más, hay que vivir de acuerdo con lo que se cree, ¿no? De acuerdo con lo que se cree. No se puede vivir de otra manera. Entonces, una vez más, acordémonos, pruébame tu fe por las obras, ¿verdad? Pruébame tu fe por las obras, pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Una manera muy, no solamente bonita de decirlo de Santiago, ¿verdad? A veces la gente dice, oh padre, qué bonita homilía. No me interesa que esté bonita, me interesa que usted haya aprendido algo nuevo, algo que la anime a ser mejor persona cada día, mejor cristiana, ¿verdad? Mejor todo. Entonces, hermanos, pidámosle a María, el modelo por excelencia de la fe, que nos alcance la gracia de profesar nuestra fe, no solamente de palabra, de boca, sino también por las obras concretas. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creemos que Dios siempre nos escucha. Por eso tenemos la confianza de expresar nuestras necesidades y las del mundo con la certeza de que seremos escuchados por todos nosotros, para que quitemos los obstáculos que nos entorpecen el camino que nos conduce a una relación más íntima con Dios, y así podamos ayudar a otras personas a desatar las vendas y el sudario que las mantiene en la esclavitud. Roguemos al Señor.
Y oremos también por todos los difuntos y especialmente por todos aquellos que han fallecido por causa de esta epidemia que nos ha estado afectando a todo el mundo, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Dios de la vida, tú eres el origen y el destino de nuestra vida. Enciéndenos con el fuego de tu Espíritu que habita en nosotros y escucha las súplicas que te presentamos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que hoy recibimos y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios.